Muy bien, perfecto. Primero quiero hablar acerca de, quiero dar una reseña en qué contexto se escribió. Y recién hablábamos de la dificultad y los problemas que hay a través del vídeo de misiones, de que mucha gente le es difícil propagar la palabra del Señor. Algunos pagan con su vida por llevar la palabra del Señor a diferentes lugares del mundo, donde lugares que son perseguidos, que está prohibido predicar o anunciar o querer adoctrinar, esa es la palabra, adoctrinar a gente que tiene otra religión. Y eso lo hemos visto, hay muchísimos países que está vedado, está cerrado el evangelio. Ahora, cuando nosotros vemos en la actualidad, o cuando vemos en el contexto esa es la actualidad de hoy, eso es lo que hoy podemos ver en la actualidad. Podemos ver de que muchos lugares están cerrados y hermanos nuestros tienen que pasar por situaciones muy complicadas para poder hacer la obra de Dios, o mejor dicho, cumplir lo que Dios ha puesto en sus corazones para llevar la palabra del Señor. Pero en el tiempo de nuestro Señor y en el tiempo de los discípulos del Señor no fue menos, sino que también hubo persecuciones, y más en la iglesia primitiva. Hay mucha gente que padeció el creer en Jesús. En el año 63 antes de Cristo, la historia nos dice, no la Biblia, quiero hacer un reconto de lo que dice la historia. En el año 63 antes de Cristo, el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén en el año 63 antes de Cristo. La conquista que este hombre llevó, este hombre Pompeyo, usted lo puede buscar en la Wikipedia, ahí sale toda la información, y en otros escritos, yo he buscado en otros y en varios escritos. La conquista resultó en el fin de la independencia judía y el establecimiento de Judea como un reino cliente bajo el dominio de Roma. O sea, en la época de la conquista del Imperio Romano. Este es el contexto que se escribió, y voy a decir cuál es la cita bíblica. Son 8 capítulos que usted puede leer. Primera de Pedro, primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro. La primera tiene 5 capítulos, segunda de Pedro tiene 3 capítulos. Y este mensaje o esta carta no está dirigida a una por ejemplo, ni a Filadelfia, por ejemplo, que hay una carta a los filipenses, hay una carta para los romanos, una carta así, hay diferentes cartas que son referidas y son orientadas hacia un público específico. Esta carta, la carta del apóstol Pablo, está dirigida literalmente a todas las iglesias, no tan solo a las iglesias de aquel entonces, sino a las iglesias contemporáneas. Es una carta abierta para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, para todos aquellos que se consideran iglesia del Señor. ¿Cuántos se consideran iglesia del Señor aquí? A ver, levanten la mano. Iglesia, siempre lo decimos, no son las paredes que nos cobijan o que nos juntan, sino que iglesia somos nosotros, cada uno los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Desde entonces, desde aquella época, los judíos, llevados del profundo odio y el desprecio que Roma le inspiraba, comenzaron a llamar a Roma o al Imperio Romano, le comenzaron a llamar Babilonia. Esto tiene mucho significado en la palabra del Señor. El nombre de la antigua ciudad que evocaba en ellos la imagen de un mundo pagano, blasfemo y corrupto. Ese era el espíritu que había en aquel entonces cuando se escribe esta carta, la carta del apóstol Pedro a las iglesias de la época. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver, porque ahí usted va a ver y podemos leer a través de cada capítulo, nos habla acerca de la conducta de la iglesia que tiene y debe de llevar adelante para crear vínculos fuertes en la iglesia y para vivir una conducta como a Dios le agrada. El apóstol Pedro, muchos lo conocemos y sabemos por la historia y además por los escritos que están en los evangelios, fue un hombre revolucionario, fue un hombre que le entregó su vida a Dios, aquel que recibió y aquel que experimentó uno de los milagros más portentosos que hay en la Biblia,
cuando hubo la pesca milagrosa. Y a partir de ese entonces, el Señor Jesús lo llama a Pedro y le dice que lo siguiera y le dice: yo ahora te haré pescadores de hombres. Ahora, cuando se despierte el corazón de este hombre para llevar adelante la gran obra, en sus últimos años de que él está sobre esta tierra, después vamos a hablar cómo fue su final. Pero mientras él estuvo, él luchó y batalló para que la iglesia pueda ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Nosotros dijimos recién cuántas nacionalidades tenemos, no las contamos, pero hay muchas nacionalidades aquí en medio nuestro. Lo maravilloso y lo glorioso de todo esto, de que siendo de diferentes nacionalidades, siendo de diferentes, podríamos decir, poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera, diferentes oficios o profesiones, o diferentes culturas, o diferentes formaciones en nuestra vida, hay algo que nos une a nosotros, y ese es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Y tu hermano, por más que sea argentino, es tu hermano. O que sea la nacionalidad que tiene. Pregúntale qué nacionalidad es el que tienes al lado tuyo. Pregúntale, dile que de dónde eres. No vale eso, yo soy del reino de los cielos, eso ya. Mi ciudadanía, algunos se ponen muy espirituales. No, mi ciudadanía está en los cielos, pastora. Es una gran verdad, pero ¿a cuánto le gustan aquí un buen asado? Ahí ya le despierta, ahí ya. ¿A cuánto le gustan las arepas aquí? A mí me encantan, me encantan. La reina pepeada, la mejor, esa está buena, está muy buena. A mí me gusta mucho, y de verdad, mucho tiempo, el pan con tomaca, me encanta, y lo rayo así, un ajito así, a la tostada, lo hago tal cual como lo hacen aquí, me encanta. Yo sé que empiezo a hablar de esto y a algunos ya le empieza a despertar el hambre, ¿no? Pero tranquilo, no se ponga nervioso. Vamos a comer hoy. Ahora, hasta el día de hoy, nada ha cambiado, hermanos. Nada ha cambiado. Dijimos que la antigua Babilonia, o la Babilonia en la cual el escritor hace referencia, y ya lo vamos a leer, la Babilonia que se conocía en aquel era un ambiente, era un espíritu que se movía pagano, blasfemo y corrupto. Y hoy vivimos lamentablemente vivimos en una sociedad así, en una sociedad pagana, blasfema, gente que blasfema contra Dios, blasfema contra las personas, blasfema contra todo lo que hay. Hoy no sabe lo que es verdad y lo que no es verdad, aunque nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, eso sí que lo sabemos, pero usted escucha un montón de noticias, gente que se acusa y gente que cruzan, y tanta desinformación que tenemos. Cuando más tenemos posibilidades y más dispositivos tenemos, y cuando más alcance hay a través de la internet y de tantas cosas, sin embargo el hombre o el mundo vive en desinformación. Pero algo que es claro y es real, que ese mismo espíritu, un espíritu pagano, un espíritu blasfemo y corrupto, se mueve tal cual como se movía en aquel entonces. Ahora la iglesia, la verdadera iglesia, la que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles del Señor, al igual que los judíos también, que todo el resto de los judíos, también utilizó el nombre de Babilonia para simbolizar a la poderosa Roma imperial de la época. Y así el apóstol Pedro se refería a ella cuando transmite a los destinatarios de su carta el saludo de la iglesia que está en Babilonia. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, ya cuando el apóstol Pedro se está despidiendo de esta carta, él le manda esta salutación. Y le dice lo siguiente, Primera Pedro, capítulo 5, verso 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. O sea, había una iglesia, y esto, cuando escribe esto, está viviendo en Roma el apóstol Pedro. Desde ese lugar. Ahora, ¿cómo? Si es Roma, ¿por qué Babilonia? ¿Cuánto conocen el origen de Babilonia aquí? ¿Cuánto conocen? ¿Se acuerdan? ¿No? Babel. Cuando el hombre decidió, se pusieron de acuerdo para edificar la gran torre, una cúspide,
Y el hombre quiso ser como Dios. Y dice que descendió Dios y confundió las lenguas de aquellos que se habían puesto de acuerdo. De ahí viene. Se da cuenta por qué era una ciudad o por qué se la caracterizaba o se le identificaba como pagana, como blasfema, como corrupta. Ahora, ¿cómo puede ser? Si estaba en Roma, ¿por qué dice Babilonia? Vuelvo a decir, porque Babilonia es un espíritu que se mueve. Y ese espíritu de Babilonia está y estará, aunque el hombre haya avanzado en todas las cosas en la vida, aunque haya avanzado en lo que es menos avanzado en su conexión o en su propósito en la vida con Dios. Pero mucha gente, podemos ver nosotros como personas podemos ver en todo el mundo cómo ha avanzado tanto la tecnología, han avanzado tantas cosas que han avanzado, que ha sido bueno para la humanidad. Incluso los derechos humanos, la igualdad. No digo que todo eso esté mal. Yo creo que hay muchas cosas que están buenas, pero sin embargo sigue reinando ese mismo espíritu como en el principio, porque el mal no ha cambiado, sigue siendo mal en el mundo. Ahora, la importancia es de qué parte nosotros estamos o de qué lado nosotros estamos. Por eso el apóstol Pedro le dice a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saludan. O sea, le está diciendo que así como ellos viven en una opresión o viven en una situación o en unas circunstancias que no son lo más agradables para ellos, pueden seguir siendo iglesia. Podemos seguir siendo iglesia en medio de un mundo corrupto, de un mundo pagano, de un mundo que profana el nombre del Señor. La iglesia del Señor tiene que mantenerse santa y pura como el Señor lo ha dicho. Hay una advertencia de parte de Dios. El apóstol Juan, en el libro de Revelación o el Apocalipsis, entre muchas cosas que el Señor le reveló lo siguiente. Nada más que voy a hacer referencia, no voy a entrar en detalle, pero para que usted tenga y para que podamos tener una referencia acerca de lo que el Señor se está refiriendo en cuanto a esto, a la antigua Babilonia, que sigue ese espíritu reinando hasta el día de la fecha. Apocalipsis capítulo 14, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor: luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: Babilonia ha caído. Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo, diga todas las naciones del mundo, bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. ¿Se da cuenta que es un espíritu que reina en el mundo entero? Ahora hay una sentencia de parte de Dios. Babilonia va a caer, ese espíritu va a caer. Pero eso será cuando Cristo Jesús venga a la tierra. O será cuando Cristo Jesús establezca su reino que no tendrá fin. Aleluya. Se acabará, o sea, se caerá toda la apasionada inmoralidad que hay en el mundo. Corrupción, vuelvo a decir. El paganismo que hay. Ahora, podemos ver también en el capítulo número 17 también de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, otra referencia en cuanto a esto. Tengo muchas referencias, pero voy a nombrar 2 o 3 quizás. Dice, tenía escrito otras de las revelaciones que recibe el apóstol Juan acerca de las cosas que iban a suceder o de las cosas que van a suceder en el futuro. Dice, tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la grande. ¿Y cómo dice? Madre de todas, ¿qué? Las prostitutas y obscenidades del mundo. Ese es el espíritu. Ahora, esto no lo digo ahora que he venido a la iglesia. No lo digo, no es que lo preparé recién o que se me viene a la cabeza ahora en este momento. Hace días y días que vengo pensando en esta palabra. Porque primero, antes de hablarle a usted, primero me hablo yo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo cambie? Un caso puntual. Ayer, o mejor dicho, estos días que pasamos, reconocí delante del Señor, y esto no es para que usted me rinda, qué bien el pastor.
pero tuve que pedirle a Dios perdón por una situación en mi vida, de haber hablado mal. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, que cuando el Señor te habla, o cuando el Señor nos habla a nosotros, o la palabra que nosotros, primero me la predico yo, si no, no tendría autoridad para hablarla. Primero pasa por mi vida, porque entiendo que Dios me la da, pero como consecuencia de eso, mi deber y mi responsabilidad es traerla para la iglesia. Y traerla para la iglesia no significa que yo venga a condenar. La palabra de Dios nunca trae condenación. Dice la Biblia que los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él las hace a todas de nueva. Ninguna condenación, diga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no te traigo para condenarte. Yo no soy quien para señalarte. No soy quien para juzgarte, pero sí es cierto, soy alguien, un pastor, un siervo del Señor, que tengo temor de Dios y no debo callar la verdad, porque dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿cómo? Libre de todo esto que hay en el mundo. Hoy cada vez hay más perversidades en el mundo, cada vez más engaño. Y lamentablemente a veces entra este espíritu en la iglesia. Y a veces no son quizás pecados, y discúlpeme, no son pecados groseros, pero la falta de amor, la falta de perdón, el resentimiento, el odio, a veces se mete dentro de la iglesia. El chisme se mete dentro de la iglesia, hablar mal de las personas se mete dentro de las iglesias. Y es un espíritu y tenemos que luchar contra eso. Como les dije recién, como les acabo de decir recién, ayer le tuve que pedir, llorando le tuve que pedir perdón al Señor. Aunque yo puedo argumentar, no, pero yo tengo la razón. Pero aunque yo pueda argumentarlo, la palabra del Señor me dice que no debo vivir en ese espíritu. No tengo que participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Aquello que no trae fruto para mi vida. Aquellas que no producen frutos de bien para mi vida. Por eso Apocalipsis capítulo 18, verso 4, cuando escribe Juan, o mejor dicho, a través del Señor, 18:4 dice: después otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella, no participen de sus pecados o serán contaminados juntamente con ella. Salid de Babilonia, pueblo mío, le está diciendo. Ahora, ¿cómo puede ser, si somos pueblo de Dios, que estemos en este ámbito? En medio de tanto recelo, producto del contexto que vivía la iglesia, un entorno hostil de desconfianza, odio y resentimiento al imperio romano, no tan solo de todos los judíos, sino que se ve que el apóstol Pedro, él detecta esto dentro de la iglesia, lo detecta. Él está viendo algo, un peligro que sucedía, que estaba siendo visto y se estaba aflorando dentro de la iglesia. Lo primero que hace, le dice que no hay excusa para convivir con sentimientos que dañan nuestra relación con Dios. Cuando tú vas a la presencia del Señor, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, es como que estamos delante de un espejo delante del Señor y comenzamos, si el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, comenzamos a ver aquellas cosas que nos apartan de Dios o que son de estorbo para nuestras vidas, para que nuestras oraciones no sean oídas delante de nuestro Señor. Rompe nuestra relación con Dios, pero también rompe nuestra relación con los hermanos de la iglesia. Y el apóstol Pedro detecta esto. Esta carta del apóstol Pedro está dirigida a las iglesias en su totalidad. Una carta con un remitente y dirigida muy intencionalmente, quizás sea para nosotros hoy también. Aunque el apóstol Pedro no es conocido como el apóstol del amor. ¿Quién era el apóstol del amor? Usted lo sabe, ¿quién era? Juan, el apóstol Juan, aquel que se recostaba sobre el pecho del maestro, el que recibió la revelación y es el único que no sufrió, o mejor dicho, que no murió como un mártir, como murieron los otros discípulos del Señor. Aunque el apóstol Pedro no es conocido como el apóstol del amor, su transformación es evidente.
Fue evidente la transformación de él, como tiene que ser evidente tu transformación y mi transformación. Tiene que haber cambios verdaderos en nuestra vida. Cuando, mire, ¿sabe? Y esto lo digo seguidamente aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que uno ora? O como pastor, ¿qué es lo que uno ora? El corazón nuestro o el corazón de una persona, que tiene que ser también el corazón de toda la iglesia, de que haya cambio significativo en la gente, como lo hubo en este hombre, el apóstol Pedro. Su transformación fue evidente, como evidente también fue su amor por el Señor y por la iglesia. Por eso se ocupó en aconsejar, por eso se ocupó en mandar estas cartas, primera y segunda carta de Pedro. Él fue muy intencional porque su amor por la iglesia, su amor por el Señor, lo llevó a compartir esta gran verdad, la que vamos a compartir enseguidita. Dice, tú no puedes, escúchame bien, tú no puedes decir amo al Señor. No podemos decir amo al Señor, pero no amo a la iglesia. Es imposible. Son inseparables el sentimiento que tiene que haber por amor, el amor y el Señor. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios. A ver, ¿cuántos lo saben? Vamos, a ver, despierten, vamos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. Allí está, el prójimo es tu hermano de la iglesia, el que está más próximo de la iglesia. Por supuesto, el más próximo también es tu vecino y todo lo que nosotros sabemos. El amor del apóstol Pedro era eso. Cuando tú amas como Dios ama, o como el Señor amó y como sus discípulos amaron, estás dispuesto a amar. Y a veces el amor duele. ¿Sabía usted que el amor duele? ¿Sí? 1 Corintios capítulo 13, el primer versículo y los de adelante, aunque podríamos leerlo. Qué rápido que son son espectaculares aquí, ¿eh? Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendieras todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montaña, pero no amara a otros, yo no sería, ¿qué dice? Nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y el versículo número 4 dice así, dice en la Reina Valera, por favor, el amor es sufrido. Vamos a detenernos ahí, el amor es sufrido. Duele amar. ¿Cuántos tienen esposas aquí o esposos? ¿Duele amar? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos, hijas? Duele amar. El amor es sufrido. Y esa es la misma relación que debemos tener dentro de la iglesia. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se jacta. Lamentablemente esa palabra de amor se ha perdido el verdadero valor que tiene la palabra amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Se ha desvirtuado la palabra amor. Hoy por amor un hombre deja a su mujer. Eso no es amor, es una pasión desordenada. Por eso el amor es sufrido. Por amor, y podríamos decir, en nombre del amor hacemos cualquier cosa. Pero el amor es sufrido. El amor es benigno. Escúchame. El amor es benigno. Es bueno el amor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se hace jactando, yo amo y lo anda diciendo por todas partes. El amor se demuestra.
Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, escúchame, Él estaba demostrando el amor. Él vino para dar su vida por su iglesia. Él demostró el más grande y eterno y maravilloso amor que hubo en el mundo. El amor de Dios que excede a todo conocimiento. Cuando Él murió en la cruz, no estaba muriendo producto de la lanza, no estaba muriendo producto de los clavos, ni de la corona que tenía de espina en su cabeza, sino que Él estaba sufriendo en la cruz por tu pecado y mi pecado. El pecado de todos nosotros, dice la Biblia, que fue sobre Él. Y a través de Él, por ese amor incondicional, no fue tanto el dolor, aunque fue cruel, fue malo, fue vil, fue terrible el dolor que pasó nuestro Señor Jesucristo, pero el mayor, más grande dolor que tuvo en su vida fue cargar el pecado de todos nosotros. Por eso cuando Él expiró, o cuando Él dice que Dios dice que miró para otro lado porque no podía ver a su hijo en esa condición. Eso es amor. Pero no sé, me acuerdo cómo se llama la palabra. Se ha hecho muy trivial la palabra amor. Se ha hecho muy barata la palabra amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Me interesó esta palabra y la busqué. A esta palabra. En la Biblia, envanece del griego es piso, que es PHYSO, significa inflar o llenar de arrogancia, soberbia y vanidad, tal como un globo es inflado. Eso significa envanecerse. Hola. Envanecerse. El conocimiento a algo más, cuando no va acompañado del amor. Escúchame, cuando yo tengo conocimiento acerca de la palabra del Señor, cuando yo tengo conocimiento de algo y yo quiero corregir o quiero ayudar a un hermano en su mal proceder en la vida, diciéndole, pero si no va acompañado del amor, puede llevar a una persona a envanecerse, es decir, a sentirse superior, orgullosa y egoísta, sin una razón justificada. Eso significa envanecerse. ¿Para qué nos preparamos nosotros? ¿Para qué nos preparamos nosotros? ¿Para qué preparamos? Es para traer luz a su palabra. No es para atacarte. No lo tomes como un ataque. Y si lo tomas así como algo ofensivo, vétete con Dios, no te metas conmigo. Porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Y no es para atacar. Es para sanar. Siempre cuando el Señor viene con una palabra es para sanar en nuestro corazón. Por eso dice, sal de en medio de ellos. Sal, no te contamines. Dice la Biblia, volvemos a Corintios, dice, no hace nada ¿qué? Indebido. El amor no hace nada indebido. No busca ¿qué? Lo suyo. Dígame si eso no habla acerca del egoísmo. No busca lo suyo, no busca satisfacer sus propias necesidades. No busca pisotear a los demás, no busca lo suyo, no busca escalonar o subir un peldaño que todavía no le está permitido. No, el amor dice que no busca lo suyo, sino que siempre está pendiente de los demás. Hablábamos ayer en el grupo con los hermanos allí en Bagá y compartía porque la esposa del hermano no podía venir hoy. Bueno, le digo, te voy a adelantar algo acerca de lo que voy a predicar mañana. Y hablábamos de este punto. Cuando nosotros estamos más preocupados por nosotros mismos que por aquellas personas que... Mire, cuando el Señor nos habla y nos dice que nos abstengamos de algunas cosas, no lo dice por nosotros mismos, sino por el bien, siempre será. Dice, si lo que comes o lo que vives le está haciendo ocasión de caer a tu hermano, dice, abstente de eso. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, que venga lo que venga, total, ¿qué importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Si soy así, ¿cómo dice? Así, como la saben, ¿no? O sea que no tan sola yo la sé, ¿eh?
Y así moriré. Dice, madre mía, vas a morir, te va al infierno. Retiro esas palabras de mi boca en el nombre de Jesús. Nunca cambiaré. Hay gente que dice así en las iglesias, nunca voy a cambiar. Porque pensamos en nosotros mismos. No pensamos en el bien de los demás. ¿Sabe que todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto colateral con la gente que está alrededor nuestro? Dice que el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y viene de vuelta esta palabra, Dios mío, qué insistente, que dice lo que sigue, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor. Pero el amor verdadero, escúchame, no cualquier amor, no el barato ese que hay por ahí dando vueltas, que son más que amor, es pasión. Son pasiones desenfrenadas. El amor verdadero nunca, jamás dejará de ser. Cuando tienes el amor de Dios en tu vida, ese amor no se gasta, ese amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Ahora, el amor de los discípulos era sufrido. El amor de los discípulos fue sufrido. El apóstol Pedro, cuando escribió esta carta, estaba en Roma. Después fue tomado prisionero y fue crucificado boca abajo en Roma. A petición propia, él dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Y lo hizo por amor. Buscando en cuanto a esto, ayúdame por favor, díganme la cita bíblica si alguien se acuerda por favor de este que voy a decir, me viene ahora al corazón. Cuando el Señor lo llama al apóstol Pedro, escúchame bien, le dice, Pedro, ahora vas y vienes como tú quieres, vas y vienes, no tienes que dar cuenta, es San Juan, pero no me acuerdo del capítulo, San Juan, y le dice, después, ¿cuál es? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Dice, vendrá alguien que te tomará. Y le estaba hablando precisamente de la muerte en la cual el apóstol Pedro iba a morir. Pero aún así le dijo el Señor, sígueme. Y lo más maravilloso de esto, escúcheme bien, no te distraigas. Lo más maravilloso de eso, que Pedro tuvo la decisión firme de seguir al Señor, sabiendo lo que le iba a pasar. Porque el Señor se lo dijo, el Señor no te engaña, el Señor no te engaña. El Señor no nos engaña a nosotros. El Señor no te promete para no cumplir. El Señor es leal en toda su esencia. En el mundo vas a tener aflicciones, te dijo el Señor, o nos dijo el Señor, pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor no te dijo, en el mundo no vas a tener ningún problema, en la iglesia no vas a tener ningún problema, en tu caminar no vas a tener problema, va a ser un camino de rosa, de pétalos de rosa. No, el Señor nos dijo eso, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso fue la palabra del apóstol Pedro, sufrió así. Andrés, su hermano, murió atado a una cruz por amor. Santiago el mayor fue decapitado en Jerusalén. Estos son los hombres que dieron su vida por amor. Esto no está en el libro de Hebreos capítulo número 11, aunque hay una lista ahí grande que por su fe, por su amor a Dios, tuvieron que pasar situaciones así como pasaron estos hombres de Dios. Bajo estos hombres fue fundada la iglesia, no tan solo como hombres como ellos, sino que mujeres que acompañaron también a nuestro Señor Jesucristo, o mujeres de fuego, aunque la Biblia nos dice, pero ellas fueron apartadas de toda comunicación social por llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Santiago el menor fue decapitado en Jerusalén. San Juan, el que le decía, murió de anciano en Éfeso. Cuando fue el único de los discípulos que no murió, fue apartado, fue exiliado en una isla, en la isla llamada Malta, y ahí donde recibe la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Murió por causas naturales. Es el único de los discípulos. Pero Tomás murió atravesado por una lanza en la India. Escúcheme, atravesado por una lanza por predicar la palabra del Señor en la India, porque no estaban juntitos todos en un lugar, sino que donde ellos iban, algo poderoso sucedía.
Tenían una conciencia del amor de Dios, para qué Dios lo había llamado. Felipe, aparte de ser el evangelista que habla la Biblia, dice que murió decapitado y colgado de un árbol en Hierápolis. Son los discípulos del Señor, fueron los discípulos que le acompañaron, aquellos que le dijeron sí al Señor. Yo pregunto, ¿cuándo quieren ser discípulos? Que no levantas la mano. Gloria a Dios por esas manos valientes. Bartolomé fue desollado vivo en Armenia. Desollado. ¿Sabe lo que es desollado? Sacada la piel vivo por predicar la palabra del Señor. Bajo ese fundamento está la iglesia del Señor. Bajo ese fundamento, bajo el fundamento del amor. Por eso el amor nunca deja de ser. Santiago el Menor fue arrojado desde lo alto de un templo y después fue lapidado. O sea, no tan solo se quedaron con que cayó de un lugar alto, sino que fueron después y lo machacaron a pedrada. Fueron lapidados. Mateo, me encanta Mateo. Primero sufrió el menosprecio de su pueblo, de su gente. Era un cobrador de impuestos, era mal visto, era como un vil, como un traidor. No tan solo sufrió eso, sino que también fue alanceado, le traspasaron una lanza, así murió Mateo, que nosotros lo tenemos en la Biblia, San Mateo, el que escribió Mateo, el que se encargó de escribir los manuscritos que el Señor le iba diciendo que escribiera. ¿Se da cuenta? El amor es sufrido. Judas Tadeo murió a filo de espada. Este no es Judas el Iscariote, sino Judas Tadeo, Judas Tadeo, murió a filo de espada. Y él era una persona bien preparada, era un celote. Ahí no me salía. Un hombre preparado. Él podría haber sido defendido, pero sin embargo prefirió morir por predicar del amor. Murió a filo de espada. Judas Iscariote, ¿sabe cómo murió Judas Iscariote, no? Dice que se ahorcó después de la traición a Jesús. Pero para suplantar a Judas tuvo que haber un Matías. Y Matías fue apedreado. No tan solo fue apedreado, sino que fue decapitado por predicar la palabra del Señor. Y nosotros que nos dicen algo nos ofendemos rápido. Ay, que no me saludó, hermano. Es que no me saludó, pasó y no me saludó de la iglesia. Ese es el sufrimiento, ese es el amor que nosotros pasamos. Pero si usted supiera, pastor, lo que me escribió en el WhatsApp, ¿no? Y de la forma que me lo dijo. ¿Qué sabe de la forma? Si es un mensaje de texto, ya le ponemos nosotros, le añadimos el tono de la forma que nos lo dijo. Esos son pensamientos que no vienen de parte de Dios. Y a esto lo hago rapidísimo, lo prometo. Señor, perdóname si no cumplo. Porque siempre digo lo mismo. Segunda de Pedro, y aquí es donde quería llegar. Es maravilloso. Cuando el apóstol Pedro le habla a la iglesia, escucha bien. Después de hablar, de acomodar, de que el hombre tiene que honrar a su esposa, de la misma forma que la mujer tiene que honrar a su esposo, que la mujer se tiene que someter al esposo. ¿Cuántos los varones dicen amén a esto? A las mujeres no les gusta esto. Pero también dice la Biblia que el marido debe honrar a su mujer como vaso más frágil. O sea, hay responsabilidades de igual. Y después de decir un montón de cosas, de instrucciones que le da al pueblo, a la iglesia del Señor, el apóstol Pedro le dice en conclusión, o sea, finalmente le dice, sean todos de un mismo sentir. Y es que le está hablando a nosotros, sean todos de un mismo sentir. Capítulo 3, verso 8 en adelante, por favor. Primera Pedro, capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice, en conclusión, es que yo la tengo en otra versión aquí, en la Nueva Versión de las Américas. Me pareció, siempre soy muy cuidadoso con las versiones, siempre me voy a la Reina Valera de siempre, pero me interesó muchísimo la forma. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. ¿Qué significa ser todos de un mismo sentir? Aquí no se trata de formar una secta.
Cuando habla el apóstol Pedro de ser un mismo ser, es tener un mismo pensamiento. O sea, pastor, que yo no pienso, de ahora en más no pienso. Ahora usted me dice, pastor, cuáles son sus pensamientos para yo pensar lo mismo. No se está hablando de eso la Biblia, no está diciendo eso. Escuche bien, escuche porque esto le va a bendecir. Tener la misma mente de Cristo, eso significa, si tenemos la misma mente de Cristo, tenemos el mismo espíritu de Cristo. Ahora, ¿cuál es la manera de tener la misma mente de Cristo o los mismos pensamientos? Es conociendo la palabra de Dios. Por eso dije que iba a honrar la palabra de Dios esta. Hay gente que no sabe cuáles son los pensamientos de Cristo porque no le interesa la Biblia, la palabra del Señor. Tener la mente de Cristo es tener la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros vemos esto, escúcheme, esto lo compartí ayer también con los hermanos, que fue ahí en el momento que el Señor nos dio esta palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que se presentó el enemigo Satanás, ¿no? Y le dijo, ciertamente si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan, ¿en qué? En pan, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora Satanás sabía que le estaba diciendo una verdad. ¿Sí o no? Porque después le dijo, mira, si te subes al pináculo del templo, te arrojas, ciertamente mandará a sus ángeles y que te arrojan. Ahora fíjese, ¿sabe por qué Jesús resistió la tentación? Porque tenía la palabra de Dios. A veces idealizamos las cosas en la Biblia. No, porque Él era el Hijo de Dios. Él era el ungido. Sí, claro que sí, era el Hijo de Dios. Pero dice que era 100% hombre. Por eso venció Él la tentación en el desierto. Porque tenía en su corazón, tenía en su mente, tenía la palabra de Dios. Aunque el diablo le estaba diciendo una verdad. Y una verdad a veces te puede mandar al mismo infierno. Pero una verdad que viene de parte de Dios, una verdad que viene de Dios mismo, esa verdad te da la fortaleza. La palabra de Dios es la que te da fortaleza para resistir todo ataque y todo todas aquellas cosas que vienen en contra de nuestras vidas. No me salió la palabra y alguien lo dijo por ahí. Que viene a investir con tu vida, que viene a golpear con tu vida. Claro que sí que era el Hijo de Dios, pero Él lo venció por la palabra que había en su corazón. Es el conocimiento de su palabra el que te va a hacer libre en esta mala generación, en medio de este ámbito. La Biblia dice en 2 de Timoteo, y esto lo vimos, lo compartimos esta mañana, esto. 2 de Timoteo, creo que está el último. 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escúchame, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa o que traza, hay otras versiones que dice, y que usa bien la palabra de verdad. O sea que Satanás usó mal la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, cuando Jesús la usa bien. Hay gente que usa la palabra de Dios para condenar a las personas. No se trata, tú puedes, claro que sí. Satanás quería lograr eso en la vida de Jesús. Quería doblegar una voluntad expresa del Padre. Ahora dice la Biblia, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Yo puedo estar lleno de Biblia, hermanos. Puedo estar como mucha gente que conozco, no aquí, de otro lado, muy lejos, donde yo vivía antes, que sabe muchísimo de Biblia, pero usan mal la palabra de Dios. Usan para dañar, para condenar. Esta palabra no es para condenar, no es para dañar, es para sanar. Es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es la mente de Cristo? ¿O qué es lo que está en la palabra de Dios? Volvemos nuevamente a 1 Pedro capítulo 3, verso 8, a ver, no sé qué versículo es, lo buscarán. Dice, sean todos de un mismo sentir.
Verso 8 dice, compasivos. Este es acá donde podemos ver el sentir que tenía Cristo Jesús. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso dice Filipenses, capítulo 4 o capítulo 2. Dice, fíjese, sígame por favor con la lectura. Sígame con la lectura. Acá la tiene. Si no la tiene en su Biblia, acá la tiene. Dice, compasivos, fraternales, misericordioso y de espíritu humilde. Eso es lo que Jesús transmitía. No devolviendo mal por mal. A veces, ¿cuántas veces nosotros, este me la hizo, esta me la paga, te lo... Y hacen así, ¿no? Te lo juro que me la paga. ¿Ah, sí? ¿Habló de mí? Ya se va a enterar lo que... Dice, ¿qué dice? No devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Que Dios te bendiga. Le estás diciendo lo otro, pero con otro idioma. Le estás diciendo que Dios te bendiga. Y te muerde, es el espíritu que transmite, no lo que tú estás diciendo. Que Dios te bendiga. Le está diciendo, hijo. Porque fuimos llamados, fuimos llamados, vamos a hacer, el apóstol Pablo lo está poniendo en el lugar que tiene que poner la iglesia, donde nosotros debemos estar, porque hemos sido llamados con el propósito de heredar bendición. Nunca vas a heredar bendición si tu mente no es como la mente de Cristo. ¡Wow! Nunca vas a heredar la bendición de Dios, nunca vamos a poder alcanzar la bendición de Dios si nuestra vida no está compenetrada con la palabra. Recibirás, claro que sí, recibirás las migajas que caen de la mesa del Señor, pero cuando tu vida está sentada en la palabra de Dios, Dios siempre mandará recursos, Dios sacará los recursos que están dentro de tu vida, que es su palabra, y por su palabra, aleluya, vamos a vencer, vamos a caminar, vamos a ir hacia adelante. ¿Cuánta gente han hecho atrocidades? ¿Cuánta gente habla mal de ti o han hablado mal de nosotros, han hablado mal de la iglesia, pero aquí vamos adelante, gloria al Señor, porque sabiendo que Dios es por nosotros, nos regimos de la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, es la que funciona en nuestras vidas. A veces queremos empezar la casa por el tejado, queremos primero las bendiciones y después ser misericordiosos, ser compasivos, y después no insultar, no devolver mal por mal. Pero la Biblia dice que primero tenemos que hacer eso para poder heredar bendición de parte, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Porque, escuche bien lo que dice la palabra del Señor, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos. ¿Cuántos desean la vida? Aquí nadie creo que desea la muerte, ¿verdad? O si usted le ayudamos, si usted le desea la muerte, le ayudamos. Allá le decimos, Señor, a veces decimos, no, Señor, o te lo lleva o te lo mando, le decimos al Señor. Porque el que desea la vida, amar. ¿Cuántos desean amar? Pero no ese amor cutre, no ese amor de turno, pero amar de verdad. El amor nunca deja de ser. Y ver días buenos. ¿Quién quiere ver días buenos? No, usted no quiere ver ni días buenos ni días malos. ¿En qué parte se posiciona? A ver, vamos. Los que quieran ver días buenos. Si no, me va a tener acá repitiendo muchas veces y usted sabe a las 2 de la tarde. Y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dice, apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor, escuchen bien esto, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Me quedan 3 minutos. No se mueva. Pero no quiero dejar pasar este texto que es maravilloso. Isaías 55:8, lo voy a leer de aquí porque no lo puse ahora al último. Isaías 55:8 dice así. Escuche. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, o dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. Entonces, si leemos hasta ahí, podríamos decir, entonces nunca vamos a poder llegar a tener el pensamiento del Señor. ¿Cómo que el Señor nos pide que tengamos la misma mente de Cristo si no podemos llegar? Ahora, si seguimos leyendo, vamos a ver, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. No, ¿qué dice? Estoy bien, estoy diciendo, así será mi palabra, que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Dice, no volverá a mí vacía. Yo confío que esta palabra que sale de la boca de Dios no vuelva vacía. Ahora dice la Biblia que el Verbo se hizo carne a través de Cristo Jesús. Como tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces la palabra se hace una realidad en nuestra vida. Esto era antes sin tener a Cristo en nuestra vida. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para el que fue enviada. Porque con alegría saldré y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canciones delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés. La zarza es un arbustito insignificante, algunos traen espina. Miren lo que promete el Señor, que no volverá la palabra vacía. O sea que Dios puede cambiar todos esos espinos que hay en tu vida y en mi vida, que pueden ser resentimiento. Es donde la semilla no deja, donde esta maleza, porque es una maleza, no deja crecer lo bueno. ¿Se acuerdan la parábola de aquel del sembrador, que parte cayó en un terreno, cayó en otro y cayó en otro? Fíjense la promesa de Dios, dice que en el lugar de la zarza crecerá ciprés. Ciprés es uno de los árboles más robustos que hay, más fuerte que hay. O sea, fíjense si la palabra de Dios no quiere calar bien fondo en nuestro corazón. O sea, Dios promete cambiar esos pensamientos de nuestra vida, donde había espinas en nuestra vida, de resentimiento, de odio y de todas esas cosas malas. Dios la cambia a través de su palabra. Por eso es poder tener la mente de Cristo, poder tener los pensamientos del Señor. Y en lugar de artigas, eso sí sabemos todo lo que son las artigas, ¿no? ¿Qué va a haber? Arrayán, otro de los árboles que se usaban, era lo más bueno que había, o lo más bueno que hay en la tierra. Y serán a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y el verso 14 creo que también, hasta ahí nomás, que jamás será raída de nuestra vida. Eso es lo que quiere producir solidez en nuestra vida, solidez en las convicciones, no tan solo que la decimos de aquí, de boca para afuera, sino que puede haber solidez en todo lo que hemos creído, de lo que hemos alimentado de la palabra del Señor. Dios quiere bendecirnos. Por eso el que desea días buenos, yo deseo días buenos. No tan solo que los deseo, sino que los voy a vivir. Aunque el diablo quiera venir y poner artigas y quiera venir, no, porque yo me fundamento en la palabra del Señor. Estoy bien fundamentado y tú también estás bien fundamentado. Por eso enseñamos la palabra de Dios los días martes aquí. Estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ponte de pie. Dale gracias al Señor. Aleluya. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya, toda bendición está disponible para tu vida y para mi vida. Aleluya, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no quiso ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de su naturaleza divina y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aleluya, entregó su vida por nosotros. Aleluya. No tenemos excusas delante de Dios. No tienes excusa delante de Dios para no cambiar.
No tienes excusa para no cambiar tu conducta, para no cambiar nuestra conducta. Jorge, no tienes excusa porque Dios te revela su palabra. No tienes excusa. Dios te habla al corazón. Aleluya, aleluya. Dios nos habla al corazón. Aleluya. Para sanar. Y quizás esta palabra puede ofender tu mente. Claro que sí, tus pensamientos, esos pensamientos que tú creías que por saber mucho, por tener tantos años en la iglesia, ya te podías obviar todo eso. ¿De qué me vale el conocimiento si mi conocimiento no va cargado cuando hay una corrección de amor a las personas? Aleluya, gloria al Señor. Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos por delante la carrera que tenemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, hasta que Él venga, Señor. Tennos por digno de tu evangelio, Dios. Señor, esto no se predica. Aleluya, el que quiera seguirme, dijo el Señor, tome su cruz. Desde un primer momento dice, tome su cruz y sígame. Hoy el Señor te podría decir, o nos podría decir en el contexto que vivimos hoy, el que quiera venir en pos de mí, tome su silla eléctrica, tome su vacuna letal, aleluya, y venga y sígame. Aleluya, Señor, tenos por digno, Dios. Señor, vienen días, Señor, de que la iglesia tiene que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones trascendentes en nosotros, Señor. Danos la fuerza, danos el valor, ese mismo amor que tuvieron tus seguidores, los seguidores, Señor, tus discípulos, Señor, aquellos que estuvieron, Señor, dispuestos a entregar sus vidas, Señor, y que entregaron sus vidas por amor a ti, Dios. ¿Cuánto hay de nosotros eso? A veces nos conformamos con un evangelio diluido. Queremos vivir de las dádivas, pero no queremos vivir por el reino de los cielos. Señor, es tu palabra, Dios. Es tu palabra, Señor. Que esto nos lleve a nosotros a reflexionar, Señor, en nuestra vida, en nuestro caminar diario, Dios. A serte fiel por sobre todas las cosas, Señor. Tu palabra no volverá vacía, Señor. Lo creo que tu palabra, que hay corazones. Si recibes esta palabra, levanta tu mano y dile, Señor, de mí, Señor, yo tomo cada palabra, Señor. Si quieres hacerlo, no te obligo para nada, pero comprométete con el Señor. Dile, Señor, yo no dejaré, no volverá vacía, Señor. Esta palabra no va a volver vacía, Señor. Donde había espinos, Señor, van a crecer cipreses, Señor. Aleluya. Donde había, Señor, zarza, donde había cosas triviales, Señor, sin valor, Dios, en mi vida, que me estaban dañando y no dejaban crecerme, Dios, en el nombre de Jesús, ahí, Señor, nacerán robles fuertes, poderosos, cipreses. Aleluya, Padre, gracias. Arrayán, Señor, van a crecer las mejores, Señor, los mejores. Seremos fuertes, Señor, seremos fuertes, Dios. Danos el valor, Señor, y danos la seguridad de que tú estás con nosotros, Dios. Señor, y danos la fuerza de tu Espíritu, Señor, para vivir una vida cristiana de verdad, Señor. Una vida cristiana de verdad, Dios. Aleluya, Señor. Tú sabes, Señor, que te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Enséñame a orar, Señor, y aumenta mi fe, Padre. Enséñame a orar, Señor, y aumenta mi fe, Señor. Enséñanos a orar, aumenta nuestra fe, Señor. Podemos decir que todo lo podemos, todo lo podemos en Cristo, que nos da su fuerza. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque una vez más has sido fiel, Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, que ninguna palabra vuelva vacía, Señor. Señor, que pueda hacer la obra por la cual ha sido enviada. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, el Rey de Gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. A Él, Señor, sea toda la gloria. Al Señor sea toda la honra y toda la alabanza. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo?